La fisiopatología de la incontinencia de esfuerzo. Entonces, ¿en qué consiste la incontinencia de esfuerzo? Que cuando el paciente tose, se escapa la orina. Puja, se le escapa la orina. Entonces, cuando nosotros tenemos una incontinencia de esfuerzo, va a depender del sexo del paciente que predomina en la mujer, la incontinencia de esfuerzo. Va a depender de la edad, porque mientras más edad, mayor tipo de incontinencia. Mientras más edad, mayor es la incidencia de incontinencia por la menopausia. La falta de estrógenos en la mujer hace que se pierda ese ángulo que hemos estado hablando. Este ángulo, se pierde ese ángulo, ¿por qué? Porque hay tejidos acá que permiten que la uretra esté inclinada de esta manera. Cuando la mujer llega a la menopausia, estos músculos que están acá se debilitan y hacen que la uretra caiga en forma perpendicular a la vejiga. ¿Bien? Entonces tenemos la edad, el parto, especialmente las mujeres que tienen multigestas y que han sido partos vaginales, pueden producirse un daño en el ángulo uretrovesical. La menopausia es el factor más importante, ¿no? Igual que la falta de estrógenos. Y la obesidad, ¿no? Esos son factores de riesgo para la incontinencia de esfuerzo. Cuando nosotros vemos la vejiga, vemos este ángulo uretrovesical, ¿no? Que permite generalmente que no se nos escape la orina cuando tosemos o cuando cargamos peso, ¿no? Ese ángulo uretrovesical es importante. Ahora, ¿cómo nosotros evaluamos la incontinencia de esfuerzo? Nosotros, para evaluar la incontinencia de esfuerzo, sabemos que la uretra se está moviendo y poniéndose perpendicular a la vejiga, y entonces eso se llama la hipermovilidad uretral. Entonces, ¿cómo demostramos eso? Colocamos una prueba, un hisopo en la uretra, y esa es la prueba de Q-tip. Un hisopo en la uretra, poniendo al paciente en posición de parto, litotomía, le hacemos que tosa, y cuando el paciente tose, se mueve el péndulo, el hisopo, y cuando se mueve más de 30 grados, incontinencia urinaria de esfuerzo. La otra prueba que usamos es la prueba de Marshall-Boney, en la cual nosotros lo que hacemos es, con los dos dedos, realmente cuando el paciente está en posición de litotomía de parto, hacemos que tosa y vemos que sale la orina. Con dos dedos levantamos la uretra hacia arriba, y si cuando decimos al paciente que tosa y ya no se nos escapa la orina, prueba de Marshall-Boney positiva para incontinencia de esfuerzo. ¿Ya? Son las dos formas de evaluar la incontinencia de esfuerzo. La medición de volumen residual, bueno, eso siempre lo hacemos para ver si hay retención urinaria. Obviamente aquí en la incontinencia de esfuerzo no debería haber retención urinaria, solamente debería eliminar toda la orina. Pero aquí lo que más importante es la prueba de Q-tip y la prueba de Marshall-Boney. Las otras pruebas que estamos viendo acá, la ecografía, la uretrocistografía, sirven para ver el ángulo uretrovesical. Medir el ángulo beta, que es el ángulo uretrovesical, que realmente nos va a determinar que ese ángulo normalmente debe ser de 110 grados. El ángulo beta uretrovesical debe ser de 110 grados. Cuando se pierde ese ángulo, incontinencia de esfuerzo. ¿Ya? Se puede medir con la ecografía o con la cistografía. Con la cistografía y con la ecografía medimos el ángulo uretrovesical. Entonces, cuando tenemos otra prueba que evalúa la vejiga, vamos a hablar de la urodinamia. La urodinamia es esto. Es una máquina que es una computadora que registra las presiones dentro de la vejiga. ¿Ya? Y no solamente sirve para medir las presiones, sino también tiene estas otras pruebas. La flujometría, que vamos a ver cuando veamos próstata, la cistometría, perfil de presión uretral, la electromiografía. Todas esas pruebas se utilizan en urodinamia. Una parte de la urodinamia es la flujometría. ¿En qué consiste la flujometría? Yo al paciente le mido la velocidad con que el paciente micciona. Por ejemplo, si al paciente le digo, quiero ver la velocidad con que el paciente micciona, lo que hago es que vaya al baño, orine, tomo el tiempo que se demora y mido cuánto es el volumen que ha orinado. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Midiendo la velocidad con que el paciente micciona. Pero yo sé que nosotros orinamos cuando tenemos más presión, la orina sale con más velocidad, y cuando tenemos menos presión en la vejiga, la orina sale con menos velocidad. Entonces, en flujometría, aquí nos interesa es la máxima velocidad. Y la máxima velocidad, lo normal es que sea más de 15 centímetros por segundo. Y ese dato de urodinamia es importante para ver la glándula prostática. Para la glándula prostática, en hiperplasia prostática benigna. ¿No? Es la flujometría. Entonces la flujometría es esto. Vamos a ver después la flujometría, cómo es la flujometría. La cistometría, ¿qué cosa es? La cistometría es esto. Ver cuánto es la presión de la vejiga
cuando está en reposo y ver cómo es la presión de la vejiga cuando está en contracción. Entonces, cuando nosotros vemos la presión de la vejiga es la suma de dos factores. Es la suma de la presión abdominal más la presión del músculo detrusor. Músculo detrusor más la presión abdominal. Entonces, por esa razón, los que tienen vejigas neurogénicas, ¿no?, hacen esta maniobra. Con sus manos presionan el abdomen para poder miccionar. Y al presionar el abdomen, que esto con sus manos, está haciendo la maniobra de, esa maniobra, ¿cómo se llama? De Credé. Al empujar la pared abdominal, aumenta la presión abdominal. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Haciendo que la presión vesical sea que es igual a la presión abdominal más la presión del músculo detrusor. Y estoy aumentando la presión en la vejiga para que el paciente venza los esfínteres. Los pacientes que tienen vejigas neurogénicas. Entonces, un paciente normal, la presión abdominal, ¿cuánto es? Siempre es 0. Porque nosotros no pujamos para orinar, miccionamos espontáneamente. Entonces, siempre una persona normal, la presión vesical debe ser igual a la presión del músculo detrusor, del músculo de la vejiga. Porque la presión abdominal siempre es 0. Entonces, ¿qué hacemos acá? Cuando el paciente está en reposo, la presión de la vejiga debe ser siempre de 0 a 10. De 0 a 10. Y cuando se va llenando la vejiga, ¿qué ocurre? Cuando se va llenando la vejiga se va estirando para permitir que la presión siempre sea de 0 a 10. Eso se llama la propiedad de la vejiga, que se llama compliance. Cuando vemos los esfínteres, cuando el paciente no micciona, la presión de los esfínteres debe ser de 40 a 60. Entonces, la presión del esfínter interno y externo es de 40 a 60, la presión de la vejiga sin micción, almacenando la orina, es de 0 a 10, y por eso no se nos escapa la orina. ¿Saben? No se nos escapa la orina. Entonces, ¿qué va a suceder cuando el paciente tiene incontinencia de esfuerzo? Cuando nosotros tenemos pacientes que tienen incontinencia de esfuerzo, sabemos que la presión de la vejiga, de la presión vesical, es igual a la presión del músculo detrusor de la vejiga más la presión abdominal. Acuérdense que se pierde el ángulo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el paciente tose, ¿qué estamos aumentando? La presión abdominal. Cuando el paciente tiene incontinencia de esfuerzo, la presión del músculo detrusor, miren cómo es, 0. Entonces, cuando el paciente tiene incontinencia de esfuerzo, la presión del músculo detrusor es 0. O sea, que quiere decir que la presión no depende de la vejiga, sino la presión depende de ¿quién? De la presión abdominal. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre una incontinencia de urgencia y una incontinencia de esfuerzo? La diferencia más que todo es que en la incontinencia de urgencia hay contracción de la vejiga, porque la vejiga se contrae de 500 centímetros cúbicos. Y en incontinencia de esfuerzo no hay contracción del músculo detrusor, sino que la presión está dada ¿por quién? Por la presión abdominal. Y por eso cuando el paciente tose, se le escapa la orina. Ahí no se contrajo la vejiga, sino la presión abdominal es lo que ha vencido el esfínter y ha vencido la presión de 40-60 que se encuentra en el esfínter y se nos escapó la orina. Y con urinamia, que es lo que nos mide la presión de la vejiga, demostramos que el paciente tiene una incontinencia de esfuerzo o una incontinencia de urgencia. Porque en la incontinencia de urgencia sí hay contracción de la vejiga. ¿Y la presión abdominal cuánto debe ser? 0. Y la incontinencia de esfuerzo va a ser la contracción de la vejiga, va a ser 0, ¿no? Porque la presión, lo que está dando la presión de la vejiga está dado por la presión abdominal. Entonces, cuando vemos la otra prueba que vemos acá es la electromiografía. En la incontinencia urinaria lo que nos interesa es la cistometría para diferenciar entre el esfínter interno, entre la incontinencia de esfuerzo y la incontinencia de urgencia. ¿Qué cosa es la electromiografía? Colocarle chupones en el ano. En el ano se le coloca chupones. Ahora, ¿por qué colocamos chupones o electrodos en el ano? Porque en el ano
encontramos esfínteres. Encontramos el esfínter interno y el esfínter externo. El esfínter que colocamos afuera, obviamente, para colocar esos electrodos, es el esfínter externo del ano. Y el esfínter externo del ano está inervado por el nervio pudendo. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo veo el esfínter externo del ano, también voy a evaluar el esfínter externo de la vejiga, del tracto urinario. ¿Está bien? Para eso nos sirve la electromiografía. Entonces la electromiografía nos sirve para ver el esfínter externo. ¿Y qué cosa nos mide el perfil de presión uretral? El perfil de presión uretral nos mide más que todo, se coloca un catéter y se coloca el catéter, la punta del catéter, para medir la presión en la uretra prostática. Entonces, ¿qué cosa se encuentra en la uretra prostática? El esfínter interno. Entonces, el perfil de presión uretral es un catéter que se coloca en la uretra prostática para medir el esfínter interno. Si el paciente tiene una presión de 0, siempre 0, entonces ¿qué cosa tiene? Incontinencia total. El esfínter ya no funciona. Ya el esfínter ya no funciona. Para eso nos sirve urinamia. Urinamia nos sirve para evaluar los esfínteres, el interno a través del perfil de presión uretral, el externo a través de la electromiografía, y con eso evaluamos la incontinencia total. Nos sirve para ver la cistometría, para ver diferenciarnos entre la incontinencia urinaria de urgencia y la incontinencia urinaria de esfuerzo. ¿Ya? Entonces vamos a ver la respuesta. Fisiopatología de incontinencia urinaria de esfuerzo. Degeneración vesical. Es más que todo denervación vesical. Denervación vesical. ¿Qué quiere decir? Que le quitó el nervio que se contraiga la vejiga. ¿Eso da la incontinencia de esfuerzo? No. ¿No? Porque nosotros sabemos que la incontinencia de esfuerzo es el ángulo que se pierde uretrovesical. ¿No? Falta de progestágenos no tiene nada que ver con los progestágenos, ¿no? Sino con la falta de estrógenos, ¿no? Cambios funcionales en la vejiga, no, el problema no es en la vejiga, sino es el ángulo uretrovesical, ¿no? Y la patología de la próstata no tiene nada que ver con la próstata, porque la incontinencia de esfuerzo más es en las mujeres y no tiene nada que ver con la próstata. Obviamente ese ángulo uretrovesical se pierde, y ese ángulo normalmente debe ser de 110 grados. 110 grados. Y esa sería la respuesta. En la pregunta 8, dice: paciente con incontinencia urinaria de esfuerzo inmoderado, los ejercicios Kegel están diseñados para reforzar el músculo de... Obviamente la respuesta es pubococcigio. ¿Qué cosa significan los ejercicios de Kegel? El ejercicio de Kegel se da para el paciente que tiene incontinencia de esfuerzo, más que todo para incontinencia de esfuerzo. Entonces, ¿qué hacemos? Al paciente está echado y hacemos que se levante arriba los glúteos y hacia abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. ¿Eso qué hace? Que mejore los músculos isquiopluvianos, pubococcigios, que se encuentran a este nivel. Hacer el ejercicio mejora todo este tono de esta parte de acá, mejorando los músculos, que son los músculos pubococcigios. Esos músculos pubococcigios, que ven en esta imagen rojiza, son los que más que son músculos que están del pubis hacia el coxis. Y esos son los músculos que se refuerzan, porque son los músculos lisos, ¿no? Donde que más que todo permiten que exista el ángulo uretrovesical. Entonces, hacer esos ejercicios van a mejorar esos músculos, los ejercicios de Kegel, para la incontinencia urinaria de esfuerzo y para permitir que persista el ángulo uretrovesical. ¿Ya? La respuesta sería los músculos pubococcigios. ¿Ya? Los otros no tienen nada que ver. ¿Para qué importancia tiene el músculo isquiocavernoso? El isquiocavernoso aquí no tendrá. El isquiocavernoso, ¿quién tendrá el isquiocavernoso? Los hombres. ¿Y para qué permite, cuando se contrae el músculo isquiocavernoso, permite dar mayor rigidez a la erección del pene? ¿Ya? Cuando el pene se llena de sangre, esos músculos se contraen, y al contraerse dan más presión a ese contenido de sangre. Y no tiene nada que ver con, más que todo, la incontinencia en las mujeres. El ano tampoco, y el pubo uretral tampoco, y el esfínter uretral vesical tampoco, ¿no? Infertilidad
nos habla de tratamiento, cuál es el paciente cuando tiene infertilidad, cuál es el método de ayuda, ¿no? Entonces nosotros vamos a hablar que siempre el método de ayuda es, para buscar los datos de infertilidad, siempre va a ser el estudio del semen, ¿ya? El estudio del semen. El estudio del semen es la principal prueba, ¿no? Porque muchas veces encontramos que los problemas de infertilidad pueden ser idiopáticos y sin una causa. Nosotros, el hombre realmente nació con unas espermatogonias que no funcionan adecuadamente, no producen espermatozoides, pero también existen enfermedades que pueden producir problemas de infertilidad, como por ejemplo enfermedades que afectan al testículo, como las paperas, ¿no? Esas paperas pueden producir orquiepidemitis, inflamar los testículos y producir que el paciente tenga infertilidad. Y criptorquidia puede producir infertilidad, varicocele puede producir infertilidad, ¿no? Entonces todas esas causas pueden ser causas de infertilidad de los hombres y los hombres, ¿no? Problemas testiculares, pretesticulares, por ejemplo, el paciente no está produciendo las gonadotrofinas coriónicas, que es FSH y LH, por de repente un problema de hipófisis, ¿no? Y causas posttesticulares, por ejemplo, cuando veamos tuberculosis, veamos, se forman nódulos en el epidimo que no emiten los espermatozoides hacia afuera, entonces va a producir azoospermia, y eso puede ser una causa posttesticular. Entonces, muchas causas de infertilidad. Y cuando hablamos del espermatograma, tenemos que ver de la cantidad de espermatozoides que necesitamos nosotros para fecundizar. Lo mínimo que necesitamos para fecundizar es que el paciente tenga 20 millones de espermatozoides por centímetro cúbico. Ya, 20 millones de espermatozoides por centímetro cúbico es la mínima cantidad de espermatozoides. Si un paciente tiene menos de 10 millones, o 5 millones, o 12 millones, estamos hablando de una oligospermia. Para que el paciente pueda fecundizar, tiene que tener por lo menos 20 millones de espermatozoides, tiene que tener por lo menos más del 50% de una motilidad lineal progresiva rápida, ¿no? Más del 50% de espermatozoides con un movimiento rápido, y más del 50% de movimiento de morfología normal. Cuando se altera la morfología, la forma de los espermatozoides, más del 50% se llama teratospermia. Cuando se altera la motilidad de los espermatozoides, se llama astenospermia. Y cuando hay una alteración de la producción de espermatozoides, oligospermia, ¿no? Oligospermia. Entonces, el espermatograma realmente nos va a indicar, más que todo, posiblemente, cuál será la causa que pueda estar originando esta enfermedad. Entonces, cuando hablamos de las preguntas, el examen físico siempre es importante, ¿no? Pero muchas veces no encontramos nada, ¿no? Porque no encontramos nada en el examen físico. Los anticuerpos contra espermatozoides puede ser una de las causas. Eso se ocurre más que todo cuando el paciente tiene varicocele, por ejemplo. El varicocele generalmente son unas varices que están en la bolsa escrotal, y esas varices que están en la bolsa escrotal aumentan la temperatura, dañan la túnica albuginea que contiene los túbulos semíferos. Y ustedes saben que nuestro organismo, cuando nosotros tenemos nuestro organismo ataca cualquier cuerpo extraño, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que nuestras células son de 46 cromosomas. Cuando nuestro organismo reconoce al espermatozoide, encuentra un cuerpo extraño de 23 cromosomas. Entonces, la túnica albuginea que rodea el testículo, ¿no es cierto?, que contiene los túbulos semíferos, permite que los espermatozoides no tengan contacto con la sangre, no tengan contacto con los cuerpos, con los anticuerpos. Cuando se daña esa túnica albuginea, entonces, ¿qué ocurre? La sangre tiene contacto con esas células que tienen 23 cromosomas, ¿no?, que son los espermatozoides, y se empieza a producir anticuerpos. Esos anticuerpos van a actuar contra los espermatozoides y va a producir la disminución de la motilidad del espermatozoide. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el espermatozoide va a tener menor movimiento. ¿Y eso dónde lo vamos a ver? En el espermatograma, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que buscar es el espermatograma. Si el espermatograma sale que ahí existe una disminución de motilidad que se llama astenospermia, entonces el paciente va a tener que buscarse las causas que originan la disminución de la motilidad. ¿Qué cosa puede producir anticuerpos para el testículo, para producir la disminución de la motilidad? ¿Ya? Y una de las causas es el varicocele. El cultivo del esperma
no tiene nada que ver con la infertilidad. El hecho de que el paciente tenga bacterias en el cultivo, eso no produce infertilidad. ¿Ya? Eso vamos a ver cuando veamos prostatitis. Cuando tengan prostatitis, hay prostatitis que el paciente tiene bacterias y de repente tiene 5 hijos. No tiene nada que ver con la fertilidad. Y el cariotipo, obviamente, la mayoría de los pacientes que tienen infertilidad son varones, no son XXY ni son XX, ¿no? Entonces no nos interesa el cariotipo. No vamos a pensar que es mujer, un varón por la cual no pueda tener hijos, ¿no? Entonces aquí el más importante es el espectrograma. Y aquí nos da la movilidad, la motología, la morfología, ¿no? Y la cantidad de espermatozoides. En la pregunta 10 dice, ¿qué examen nos da mayor certeza de cáncer de próstata? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de cáncer de próstata? Cuando hablamos de cáncer de próstata, vamos a hablar de estadio T1, T2, T3 y T4, ¿no? El tumor localizado, la extensión localizada en T. Van a haber N, que son ganglios, y M de metástasis, el TNM. ¿Saben? Cuando hablamos de un tumor localizado, vamos a encontrar un estadio 1. El estadio 1 es un tumor que no se palpa. Entonces, estadio 1 es cuando un tumor no se palpa. Entonces, cuando uno no se palpa, uno piensa que el paciente no tiene cáncer y tiene hiperplasia prostática. Cuando hablamos de la próstata, vamos a encontrar 3 enfermedades en la próstata. Uno es hiperplasia prostática benigna, 2, cáncer de próstata y 3, prostatitis. Son 3 enfermedades que puede tener la próstata: cáncer de próstata, prostatitis y hiperplasia prostática benigna. Cuando hablamos de hiperplasia, es el crecimiento benigno de la próstata que ocurre a partir de la tercera edad. La próstata crece en forma benigna, se reproducen las células, pero no es cáncer, y entonces el paciente obstruye la salida de orina. Cuando hablamos de prostatitis, vamos a hablar que existen diferentes tipos de prostatitis. Hay prostatitis que son debido a bacterias, ¿no? Y hay prostatitis que son debidos a que la orina se mete dentro de la próstata. Y eso puede ocurrir a cualquier edad. Puede ocurrir en 20 años, a los 30 años, 40 años, ¿no? Y la tercera enfermedad es el cáncer de próstata, el cual ocurre generalmente a partir de los 50 años, ¿no? Y el chequeo tiene que ser una vez por año a partir de los 50 años, cuando el paciente no tiene ningún factor de riesgo. Pero cuando el paciente tiene antecedentes familiares con cáncer de próstata, tiene que hacerse a partir de los 40 años. 40 años. Si no tiene ningún familiar con cáncer de próstata, a partir de los 50 años, una vez por año. Una vez por año. Entonces, el estadio 1, el tacto rectal es normal. ¿Está bien? El estadio 2 es cuando empalpan un nódulo como una canica dentro de la próstata. La próstata debe tener una consistencia como la punta de la nariz. ¿Ya? Pero cuando encuentran un nódulo de la consistencia de la mesa o de la consistencia de la pared, duro, cáncer. Entonces vamos a encontrar un nódulo dentro de los tejidos prostáticos, pero dentro de la próstata. El estadio 3 es cuando el cáncer ya se fue por fuera del tejido prostático, se fue por fuera del tejido prostático, invadiendo las vesículas seminales o saliendo por fuera de la cápsula, microscópicamente. Y es lo que cuando hacen la cirugía, de repente encuentran los márgenes positivos. Y el estadio 4 es cuando se puede invadiendo otros órganos, como son la vejiga o el recto. Son los 4 estadios T de la próstata. N son los ganglios, y los ganglios que se comprometen son los ganglios pélvicos, y M es metástasis, y la metástasis más frecuente es el hueso. ¿Qué parte de la columna? La columna lumbar y el hueso pélvico. ¿Ya? Entonces toda la columna lumbar, el hueso pélvico y la cabeza de fémur son los sitios más frecuentes de cáncer metastásico de próstata, estadios terminales, ¿no? Estadio 4. Entonces, cuando hablamos de cáncer de próstata, el estadio del cáncer, el diagnóstico del cáncer es con 2 pruebas. Una vez por año, a partir de los 50 años, contacto rectal y PSA, antígeno prostático específico. Ya hemos dicho que el PSA es una enzima que le produce la glándula prostática, ¿de acuerdo? Y sirve para la licuefacción del semen. Entonces es una estructura, una sustancia que básicamente está en la glándula prostática. El diagnóstico contacto rectal, solamente cuando se puede fallar, cuando el paciente tiene un estadio T1.
¿Está bien? Porque el tacto rectal siempre es normal. Entonces, ¿cuándo puede fallar el tacto rectal? Solamente cuando está en un estadio T1. T2, T3 y T4 sí lo detectan, pero T1 no lo puede detectar. Por eso que la sensibilidad del tacto rectal es de un 70%. 70%. El PSA es una prueba que es una prueba de sangre, que es el antígeno prostático específico. Esa prueba de sangre realmente tiene valores y tiene una sensibilidad de, normalmente cuando el valor es de menos de 4, sospechamos que el PSA es normal, y cuando hay más de 10, sospecha de cáncer. Cuando el PSA tiene un valor más de 20, posible metástasis. Llámese en ganglios o en hueso. ¿Qué ganglios se prometen? Los ganglios pélvicos. ¿Y qué hueso? Hueso pélvico y hueso de la columna lumbar. ¿Ya? Las lesiones que producen los huesos son lesiones osteoblásticas, neoformación de hueso. Entonces tenemos el tacto rectal y el PSA. El PSA tiene una sensibilidad de un 70%. 70%. Entonces tenemos el tacto rectal 70%, PSA 70%. Juntos, los dos juntos, de una sensibilidad de un 95%. 95%. Cuando hacemos el PSA es una glicoproteína que ya sabemos que sirve para la licuefacción del semen. ¿Está bien? El valor normal de PSA debe ser menos de 4, y cuando pensamos en cáncer es cuando tiene más de 10. Más de 10. ¿Está bien? ¿Y cuándo tenemos que hacer una biopsia? Cuando el paciente tiene un tacto rectal anormal o un PSA anormal. Cualquiera de las dos. Un tacto rectal anormal o un PSA anormal. Entonces, si tenemos un tacto que tiene un nódulo o toda la próstata está dura, biopsia. Pero si tenemos un paciente que tiene un PSA más de 10, biopsia. En ambos casos es biopsia. ¿Cuál es el único caso en el cual nosotros tenemos duda? Aquellos pacientes que tengan un estadio 1, donde el tacto rectal es normal, ¿no? Normal, y el PSA en ese paciente se encuentra entre 4 a 10. Porque normalmente hemos dicho que el valor normal del PSA debe ser menos de 4, y también hemos dicho que el PSA cuando sospechamos en cáncer es cuando tiene más de 10. Entonces, este rango es lo que se llama el borderline. Cuando el tacto rectal es normal y el PSA está entre 4 a 10, 30% pueden tener cáncer. 70% hiperplasia prostática. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué va a pasar si hacemos biopsias a todos los pacientes que tengan tacto rectal normal y PSA entre 4 a 10? 70% va a salir negativo y 30% va a salir positivo. El paciente va a tener que comprarse la aguja, que puede costar 300 soles, va a pagar al ecografista, va a pagar al urólogo, va a pagar todo, y normalmente en la calle puede costar entre 1.000 a 1.500 soles, aquí. En Estados Unidos puede costar $5.000 una biopsia prostática, ¿saben? Aparte de eso, el paciente cuando se hace una biopsia se hace por vía transrectal. Eso puede hacer que el paciente tenga infección urinaria, sepsis, sangrado por la orina, sangrado por el recto. Entonces, para evitar ese 70% que nosotros sabemos que no tienen cáncer de próstata y evitarles hacerle una biopsia, hacemos diferentes estudios, y uno de los estudios es determinar el valor de PSA por edad. Por edad sabemos que la próstata crece, y al crecer la próstata también se eleva el PSA. Cada gramo de próstata de HEP eleva el PSA en 0.33, y cada gramo de próstata de cáncer eleva el PSA en 3.3, o sea 10 veces más. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros tenemos una próstata que es benigna, hiperplasia prostática, y tiene 100 gramos, cada gramo eleva de HEP el PSA en 0.3, entonces tendríamos un PSA en 33. Pero si fuera un cáncer, cada gramo de próstata eleva el PSA en 3.3, y si tuviéramos una próstata de cáncer con 100 gramos, el PSA estaría en 330. ¿Está bien? 10 veces más. Entonces, ¿qué quiere decir? Con los hombres, a medida que van envejeciendo, aparece la hiperplasia. Y al aparecer la hiperplasia, obviamente de la próstata, crece la próstata y eso hace que eleve el PSA.
Por eso que los pacientes de 70 a 79 años el PSA puede ser hasta 6.5. Y en personas de 40 a 41 años el PSA baja hasta 2.5. Entonces eso nos puede ayudarnos a buscar qué pacientes no deberían hacerse biopsia. Entonces si tienes un paciente de 80 años que tiene un PSA de 5, ya no pensamos que tenga cáncer, sino pensamos que el PSA ha aumentado por la edad, cuando el tacto rectal es normal. Pero si el paciente tiene menos edad, digamos que tiene 60 años, y sabemos que el valor es de ser menos de 4, ¿no? Entonces, ¿qué usamos? Otras pruebas que nos ayuden a determinar qué pacientes de estos grupos puede tener cáncer. ¿Qué usamos? Uno es el porcentaje de PSA libre, y dos, la densidad del PSA. ¿Qué cosa es la densidad del PSA? Es el PSA total entre el volumen prostático. PSA total entre el volumen prostático. Y eso nos da un puntaje. ¿Cómo calculo el volumen prostático? El largo por el ancho por transverso por 0.5 por ecografía. El largo o el ancho por transverso por 0.5. Entonces, si nos dice el ecografista que el largo mide 4, el transverso mide 4 y el ancho mide 4, entonces todo eso se multiplica por 0.5 y nos da el volumen prostático. El largo por el ancho por transverso por 0.5 nos da el volumen de la próstata. Entonces, ¿qué hacemos? Si tiene un volumen de 4 por 4 por 4, será 64 por 0.5 y eso nos da un volumen de 32. ¿Sí? Si el PSA total es 8, entonces la densidad será 8 entre 32 y eso nos da un cuarto. ¿Sí? Entonces el índice será 0.25. Densidad es PSA total entre el volumen prostático. PSA total entre el volumen prostático. Cuando el paciente tiene un valor mayor de 0.15, sospecha de cáncer. Si el paciente tiene un valor de menos de 0.15, sospecha de HBP, hiperplasia prostática benigna. Entonces, una forma de determinar qué paciente tiene que ir a biopsia es la densidad del PSA. Pero ¿cuál es el problema de la densidad del PSA? Que el valor depende del volumen. ¿Y quién determina el volumen? El ecografista. Y una cosa es tomar una medida de aquí en forma recta y otra cosa es tomar la medida en forma oblicua. ¿Está bien? Entonces, ¿qué ocurre? Si el ecografista está de mal humor y toma las medidas en forma inexactas, nuestro volumen va a cambiar y nuestra densidad del PSA también va a cambiar. Entonces, siempre va a haber un error del ecografista que hace que la densidad del PSA no sea un valor muy exacto. Por esa razón se buscó otra prueba que tenga mayor exactitud y no exista error en el valor, en el screening de quienes tienen que darse a biopsia. Y por esa razón se hace el porcentaje PSA libre. ¿Qué cosa es el porcentaje PSA libre? El PSA que no está ligado a proteínas entre el PSA total, por 100. Es el porcentaje PSA libre. El PSA es una enzima, es una glicoproteína que puede estar ligada a proteínas y puede estar libre, sin ligarse a proteínas. Vemos cuánto es el porcentaje de PSA que no está ligado a proteínas y lo dividimos entre el PSA total. Entonces, ¿qué va a pasar si tenemos un paciente que tiene un PSA de 8 y tacto rectal normal? Y el PSA libre nos sale que es de 4. Entonces, ¿el porcentaje cuánto será? 4 entre 8. Y eso nos da ¿cuánto? 50%. ¿Está bien? Cuando tenemos un porcentaje de PSA libre menos del 20%, sospecha de cáncer. Hay que hacer biopsia. Y si tenemos un porcentaje más del 20%, sospecha de HBP. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es lo contrario a la densidad del PSA. ¿Ya? Mientras menos valor de porcentaje, mayor sospecha de cáncer. Y a esos pacientes que tengan un porcentaje PSA libre menos del 20%, ¿qué hay que hacer? Biopsias. ¿Ya? ¿Y cómo hacemos las biopsias? Normalmente, ¿quiénes hacemos las biopsias? Aquellos pacientes que tengan tacto rectal anormal, con un nódulo, o duro, que sea todo duro, aquellos pacientes que tengan PSA más de 10, y aquellos pacientes que tengan un porcentaje de PSA libre menos de 20% con tacto rectal normal.
Pacientes que tengan porcentaje PSA libre menos del 20%, contacto rectal normal, biopsia. ¿Ya? Ya hemos visto el rango por edad y la velocidad que también se hace en PSA es porque sabemos que todos los pacientes tienen que hacerse un PSA cada año y no puede variar entre un año a otro más de 0.75. Más de 0.75. Entonces, cuando varía más de 0.75, ahí realmente debemos pensar en un cáncer de próstata. Si el paciente tiene un PSA ahora de 2 y después al siguiente año tiene 4, entonces más de 0.5 y eso hay que pensar en cáncer. ¿Cómo se hace la sospecha de cáncer? ¿Cómo se hace la biopsia? Uno es por ecografía transrectal. Nosotros buscamos las zonas hipoecogénicas. La ecografía sola, si nosotros hacemos una ecografía sola, la ecografía tiene una sensibilidad para hacer el diagnóstico de cáncer solamente de un 50%. Entonces, la ecografía solamente está indicada especialmente por vía transrectal, con un traductor transrectal, solamente cuando sospechamos en hacer biopsias para descartar cáncer. Si hacemos biopsias de la próstata, ¿no? Y cuando hacemos la biopsia encontramos el tipo histológico que es adenocarcinoma. Adenocarcinoma. Cuando nosotros buscamos adenocarcinoma, aparte de lo que nos diga adenocarcinoma, nos tiene que decir si está bien diferenciado o pobremente diferenciado. Y para hablar de bien diferenciado, hablamos de una escala que se llama escala de Gleason. La escala de Gleason. La escala de Gleason es de 2 a 10. Cuando es de 2 a 4, bien diferenciado, de 5 a 7, medianamente diferenciado, y de 8 a 10, pobremente diferenciado. O sea, que el paciente que tenga un Gleason más alto, peor pronóstico. Peor pronóstico. Entonces vamos a ver la pregunta. ¿Cuáles de los exámenes nos da mayor certeza de cáncer? Obviamente sabemos que la respuesta es tacto rectal y PSA, ¿no? Tacto rectal y PSA. Tacto rectal y tomografía, eso es falso. La tomografía no se utiliza. Ecografía abdominal y tacto rectal, menos, ¿no? Ecografía transrectal y tacto rectal. La ecografía transrectal sabemos que tiene una sensibilidad solamente de un 50%, con tal de PSA tiene una sensibilidad de un 70%, ¿no? Y cistografía no tiene nada que ver con el diagnóstico de cáncer y tacto rectal, ¿no? Entonces la prueba sería la D, que es tacto rectal y PSA, ¿no?